Mi hermana me tendió una trampa, diciéndole a nuestros padres que yo era una perra y vendía drogas, y me echaron de la casa. Cuando estaba organizando mi boda, mi padre me envió un mensaje. Mi nombre es Emma. Si me hubieras dicho hace un año que mi propia familia me daría la espalda, me habría reído. Pero eso es exactamente lo que ocurrió, y todo empezó con mi media hermana, Liliana. Liliana siempre tuvo un talento especial para el drama. Pero jamás imaginé que destruiría mi vida con una de sus mentiras. Liliana era de esas personas que necesitaban ser el centro de atención todo el tiempo. Mientras crecíamos, traté de ser una buena hermana mayor, a pesar de que nunca fuimos muy cercanas. Nuestro papá se volvió a casar cuando yo tenía 10 años, y Liliana nació unos años después. Ella era la niña dorada, la que nunca cometía errores. Mi papá y mi madrastra, Margarita, la adoraban, y ella sabía cómo sacar ventaja de eso. Liliana sabía que podía manipular a la gente, pero no me di cuenta hasta dónde era capaz de llegar. Al principio, todo fue sutil. Liliana hacía comentarios pequeños a papá y Margarita sobre mí. Cosas como, Emma está actuando raro últimamente o Emma se está quedando afuera hasta tarde. Estoy preocupada por ella. Al principio, ellos no le daban mucha importancia. Yo tenía 24 años, vivía sola, intentando encontrar mi camino tras terminar la universidad. Pero Liliana seguía sembrando dudas, y no me di cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta que fue demasiado tarde. Un día, recibí una llamada de mi papá. Su voz estaba tensa, y pude sentir que algo no estaba bien. Emma, necesitamos hablar, dijo. ¿Puedes venir a casa? Fui a su casa sin tener idea de que mi mundo estaba a punto de derrumbarse. Cuando entré a la sala de estar, Margarita estaba sentada en el sofá con los brazos cruzados, con una expresión que me dejó claro que ya había tomado una decisión sobre mí. Liliana también estaba ahí, luciendo demasiado inocente para alguien que acababa de volver a mi familia en mi contra. Mi papá no perdió el tiempo. Y Liliana nos contó algo, y necesito que seas honesta con nosotros. ¿Estás consumiendo drogas? Me reí, porque la acusación era absurda. ¿Qué? No, por supuesto que no. ¿De dónde viene esto? Los ojos de Margarita se entrecerraron. Y Liliana dijo que encontró unas pastillas en tu habitación, cuando te quedaste aquí el fin de semana pasado. Me congelé. Liliana no había estado en mi habitación, o al menos eso creía. Nunca dejé nada sospechoso allí. Eso no es verdad. No sé de qué está hablando. Pero Liliana, con sus ojos bien abiertos y fingiendo preocupación, intervino. Y no quería decir nada, pero he estado realmente preocupada por ti, Emma. Has estado actuando de manera extraña, y pensé que tal vez necesitabas ayuda. La miré, con la boca abierta de incredulidad. Estás mintiendo. Nunca en mi vida he consumido drogas. Pero no importaba lo que dijera. Liliana ya había plantado la mentira en sus mentes. Papá y Margarita se intercambiaron miradas, y supe que le creían más a ella que a mí. No importaba que nunca les hubiera dado una razón para dudar de mí antes. Eso no es todo, añadió Margarita. Liliana también mencionó que te has involucrado con gente cuestionable. Emma, ¿te estás vendiendo? Sentí como si me hubieran abofeteado. Mi propia madrastra, alguien que me había criado durante años, me acusaba de ser una prostituta, y todo por algo que Liliana dijo. No podía creerlo. No, no puedo creer que me estés preguntando eso. Liliana está mintiendo. Pero, nuevamente, mis palabras no parecían importar. Liliana había tejido su red, y ellos estaban atrapados en ella. Emma, dijo mi papá, con una voz más suave, como si quisiera creerme pero no pudiera, solo queremos ayudarte. Si estás en problemas, necesitamos saberlo. No estoy en problemas, grité, con lágrimas acumulándose en mis ojos. Liliana les está mintiendo. Liliana, aún interpretando a la inocente víctima, me miró con sus grandes ojos abiertos. Emma, solo quiero ayudarte. No quiero que termines como algunos de mis amigos, que se metieron en cosas malas. No podía soportar mirarla. Lo estás haciendo a propósito, escupí.
¿Quieres que me odien? Margarita se puso de pie de inmediato. Ya basta, Emma. Hasta que no puedas ser honesta con nosotros, no podemos confiar en ti. Te amamos, pero necesitamos tomar un poco de distancia. Tomar distancia. Esa era su forma de decir que no me querían cerca. Ese día salí de la casa sintiéndome completamente entumecida. Mi propia familia, las personas que se suponía que debían apoyarme, me habían dado la espalda por las mentiras de Liliana. No sabía qué hacer. Intenté llamar a mi mamá, pero vivía al otro lado del país, y aunque me creyó, no podía hacer mucho desde tan lejos. Lo peor fue que Liliana siguió escalando sus mentiras. Comenzó a decirle a la gente del pueblo que yo era una adicta a las drogas, y pronto los rumores se extendieron. Perdí mi trabajo porque mi jefe escuchó los chismes y no quería a alguien poco fiable trabajando para él. Mis amigos dejaron de llamarme, y me volví más aislada que nunca. Las mentiras de Liliana me arrebataron todo. Mi familia, mi empleo, mi reputación. Estaba en caída libre, mientras ella se deleitaba con la atención que recibía. Cada vez que intentaba confrontarla, torcía la situación para hacerme quedar como la inestable. La gota que colmó el vaso llegó cuando papá me llamó otra vez, esta vez para decirme que no querían que volviera a acercarme. Emma, hasta que puedas conseguir ayuda, es mejor que te mantengas alejada. No podemos tenerte cerca de Liliana. ¿Liliana ha pasado por suficiente? Pregunté en shock. Yo era la que había perdido todo, y sin embargo, ella era la víctima en sus ojos. Ya estaba harta. Hice mis maletas y me mudé a una nueva ciudad, con la esperanza de empezar de nuevo. Pero el daño ya estaba hecho. Mi relación con mi familia estaba hecha pedazos, y no sabía si alguna vez podría repararse. Pasaron meses, y cada vez que pensaba en contactarlos, recordaba cómo me miraron ese día, como si fuera una extraña, no su hija. No podía perdonarlos por eso, y mucho menos a Liliana. Pero con el paso del tiempo, comencé a preguntarme si había algo más detrás del comportamiento de Liliana. ¿Qué tipo de persona miente así, destruyendo completamente la vida de alguien? ¿Era solo por celos? ¿O había algo más profundo detrás de ella? Aunque al final, eso ya no importaba. Tenía que seguir adelante con mi vida, con o sin ellos. Ha pasado un año desde que todo se vino abajo, y aunque he logrado reconstruir algunas cosas que perdí, el dolor por haber perdido a mi familia todavía persiste. No sé si algún día podré volver a confiar en ellos, o si alguna vez verán la verdad sobre quién es realmente Liliana. Pero algo es seguro, si alguna vez quieren que vuelva a formar parte de sus vidas, tendrán que enfrentar esa verdad. No estoy esperando con ansias que eso suceda. Después de la confrontación con mi familia, las cosas solo empeoraron. Intenté seguir adelante, pero no fue tan sencillo. La traición era una herida que seguía abierta, profundizándose más con cada día que pasaba. Las mentiras de Liliana infectaron todos los aspectos de mi vida, y no podía escapar de las consecuencias. No fue solo la pérdida de mi empleo o de mis amigos, fue la pérdida de mi identidad. Todo lo que creía saber sobre mí misma fue puesto en duda, y todo se remontaba al momento en que mi padre me echó de casa, la traición definitiva. El día en que ocurrió todo sigue grabado con claridad en mi memoria. Había regresado a la casa de mi padre, desesperada por hacerle entrar en razón. Tal vez, si le explicaba todo con calma, cara a cara, entendería. Quería creer que, en el fondo, el padre que me crió aún estaba ahí. El padre que solía animarme en los partidos de fútbol, el que me enseñó a andar en bicicleta, el que siempre decía, la familia es lo primero. Quería recuperar esa versión de él, pero cuando crucé la puerta, sentí de inmediato la tensión en el aire. Margarita estaba sentada en la cocina, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera algo podrido que necesitaba ser desechado. Liliana, por supuesto, no estaba a la vista, pero sabía que estaba cerca, probablemente escuchando desde las sombras, esperando que todo se desmoronara, tal como siempre lo deseo. Mi padre estaba de pie junto al mostrador, con el rostro serio, como si ya hubiera tomado una decisión antes de que yo dijera una sola palabra. Papá, necesitamos hablar, empecé, tratando de mantener mi voz firme. Tienes que escuchar mi versión de todo esto. Él no respondió de inmediato, y ese silencio era sofocante.
Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en la garganta, cada vez más rápido con cada segundo que pasaba. Finalmente, suspiró. No sé si queda algo más por decir, Emma. ¿Te hemos dado tiempo? No me han ayudado en nada. Repliqué, con la voz temblorosa. Solo han escuchado a Liliana. Todo lo que ella les ha contado es mentira, y puedo probarlo. Por favor, solo escúchame. Margarita negó con la cabeza, y pude sentir su juicio atravesándome. Emma, ya hemos escuchado suficiente. Liliana no ha hecho más que preocuparse por ti, y no has demostrado que esté equivocada. La frustración comenzó a hervir dentro de mí, y ya no pude contenerla. Liliana está mintiendo porque tiene celos. Siempre ha querido ser el centro de atención, y esta es su manera de conseguirlo. ¿No lo ven? Los está manipulando. Pero mis palabras no tuvieron ningún efecto. El rostro de mi padre permaneció inmutable. Emma, dijo mi papá, con voz baja pero firme, esto no es saludable. Ni para ti, ni para Liliana. Creo que lo mejor es que no vengas más, al menos hasta que consigas ayuda. ¿Ayuda? Repetí, incrédula. ¿Crees que soy yo la que necesita ayuda? No he hecho nada malo. No consumo drogas, no me vendo. Todo lo inventó Liliana, y me están echando por sus mentiras. La expresión de mi padre se endureció. No podemos permitir más negatividad en la casa. Lo siento, pero necesito que te vayas. Margarita asintió en acuerdo, con los labios apretados en una delgada línea. Es lo mejor. Me quedé allí, paralizada por un momento, procesando lo que estaba sucediendo. Esto era todo. Estaban eligiendo las mentiras de Liliana sobre mí, su propia hija. Era como si me estuvieran borrando, como si cada momento de amor, cada recuerdo compartido, estuviera siendo eliminado en un instante. Miré a mi padre una última vez, esperando ver alguna chispa de duda, alguna señal de que podría reconsiderarlo. Pero no había nada. Estaba perdido para mí. Me di la vuelta y salí sin decir una palabra más, con lágrimas ardiendo en mis ojos mientras cerraba la puerta de un portazo. El sonido resonó en mi cabeza, una cruel y definitiva conclusión a la vida que una vez conocí. Los primeros meses después de que me echaron fueron un torbellino de desesperación. Me mudé con una amiga, Juliana, quien tuvo la amabilidad de dejarme dormir en su sofá mientras intentaba recomponer mi vida. Pero, por más que me esforzara en distraerme, no podía deshacerme de la sensación de abandono. Cada vez que veía a una familia en el parque, o escuchaba a alguien mencionar a sus padres, sentía un dolor punzante en el pecho. No podía dejar de pensar en Liliana, en cómo había logrado que todos los que amaba se pusieran en mi contra. Juliana trató de apoyarme, pero podía ver que no entendía del todo lo que estaba viviendo. Tal vez deberías contactarlos otra vez, me sugirió una noche, mientras estábamos sentadas en su pequeño balcón. Tal vez ya se hayan calmado. No, la interrumpí con amargura. No me quieren. Me lo dejaron muy claro. Me miró con simpatía, aunque pude ver la duda en sus ojos. Sabía que quería ayudarme, pero a menos que lo hayas vivido, no puedes entender realmente lo que es que tu familia te traicione. Que te abandonen las personas que se supone deben amarte incondicionalmente. Pasé los siguientes años tratando de reconstruir mi vida, pero no fue fácil. Los rumores que Liliana había difundido me siguieron. Incluso en la nueva ciudad, los susurros sobre mí permanecían. Solicité varios empleos, pero cada rechazo se sentía como otro clavo en el ataúd de la persona que solía ser. La gente me miraba diferente, como si estuviera dañada, como si no fuera digna de confianza. Entonces, unos 2 años después de que me echaron, ocurrió algo inesperado. Era una tarde de sábado, y estaba trabajando en un pequeño café. Finalmente había conseguido un empleo estable como barista, y aunque no era mi carrera soñada, pagaba las cuentas. Estaba limpiando el mostrador cuando un hombre entró. Me resultó vagamente familiar, pero no pude ubicarlo de inmediato. ¿Emma? Preguntó, dudando. Me volví hacia él, curiosa. Sí. Sonrió de forma incómoda. Probablemente no me recuerdes. Soy David.
David Villanueva. Mi estómago se hundió al escuchar el nombre de Liliana. ¿David? Dios mío. Lo recordé en ese momento. Había salido con Liliana durante algunos años cuando éramos más jóvenes. Rompieron justo cuando Liliana comenzó a difundir esos rumores sobre mí. ¿Qué demonios estaba haciendo aquí? Forcé una sonrisa educada, aunque lo único que quería era darme la vuelta y alejarme. Oh, sí. David. ¿Qué tal? Se movió incómodo, pasando una mano por su cabello. Mira, sé que esto es raro, pero hace tiempo que quería hablar contigo. No estaba seguro de si debía hacerlo, pero después de todo lo que ha pasado, siento que debo limpiar mi conciencia. Levanté una ceja. ¿Y limpiar tu conciencia? Suspiró, y pude ver el arrepentimiento en su expresión. De sobre Liliana, y las cosas que dijo de ti, lo de las drogas, la prostitución. Todo fue una mentira. El aire se me quedó atrapado en la garganta. Escuchar a alguien más decirlo, alguien que conocía bien a Liliana, hacía que todo se sintiera más real. Ya lo sé, respondí, con una voz más fría de lo que pretendía. Pero mi familia no lo sabe. David asintió, mirando al suelo. Lo sé, y lo siento. Debería haber dicho algo antes, pero no pensé que Liliana llevaría todo tan lejos. Ella, siempre tuvo problemas. Siempre estuvo celosa de ti, Emma. Creo que por eso lo hizo. Lo miré fijamente, tratando de procesar lo que estaba diciendo. ¿Celosa? ¿De qué? Y de ti, contestó simplemente. Eres mayor, más independiente, tenías tu propia vida. Liliana siempre sintió que vivía a tu sombra, aunque tú no lo notaras. Añadió, ella buscaba atención, y cuando se dio cuenta de que podía obtenerla haciéndote quedar mal, lo hizo. No sabía todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, pero después de que rompimos, me lo confesó. Se sentía culpable, pero no sabía cómo detenerlo. Mi cabeza daba vueltas. ¿Liliana había confesado? ¿Realmente admitió haber inventado todo? ¿Y David lo había sabido todo este tiempo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Demandé, con la ira burbujeando dentro de mí. Podrías haberlo detenido. Mi familia podría haber sabido la verdad hace años. Pues lo siento, Emma, repitió David, con voz pequeña. No sabía cómo hacerlo. No pensé que me creerían. Y Liliana, tiene una forma de hacerte dudar de ti mismo. También jugó con mi cabeza. Sacudí la cabeza, apenas capaz de creer lo que estaba oyendo. Después de todo el dolor y el sufrimiento que Liliana había causado, todo se reducía a celos. Ese fue el motivo por el cual mi padre me echó de casa. Esa fue la razón por la que perdí a mi familia, mi empleo, toda mi vida. David se quedó allí, esperando que dijera algo, pero no tenía palabras. Ni siquiera podía mirarlo. Lo único que sentía era rabia. Deberías irte, murmuré, dándole la espalda. Emma, de verdad lo siento, dijo por última vez, antes de marcharse en silencio. Me quedé allí, agarrando el mostrador con fuerza, tratando de estabilizarme mientras el peso de todo lo ocurrido me aplastaba. Las mentiras de Liliana habían destruido mi vida, todo porque tenía celos. Y ahora, años después, finalmente tenía la verdad. Pero, ¿de qué me servía a estas alturas? Desde ese día, no pude dejar de pensar en confrontar a Liliana. La rabia que sentía era como nada que hubiera experimentado antes. Me consumía, manteniéndome despierta por las noches, mientras en mi mente se repetían todos los momentos de traición. Quería respuestas. Quería que admitiera lo que había hecho, no solo a mí, sino también a nuestro padre y a todos los demás. Habían pasado años desde que David me confesó las mentiras de Liliana. Al principio, pensé que escuchar la verdad me daría algún tipo de cierre, pero lo único que hizo fue abrir viejas heridas. Había reconstruido mi vida sin mi familia, sin su apoyo, sin su amor, y no necesitaba sus disculpas. No a estas alturas. Por primera vez en mucho tiempo, estaba en un buen lugar. Tenía un trabajo nuevo que me encantaba, trabajando en marketing para una organización sin fines de lucro, y, lo más importante,
Había encontrado a alguien que me aceptaba tal y como era, sin el peso de mi pasado. Noé y yo nos conocimos hace 2 años a través de amigos en común, y desde que comenzamos a hablar, todo fue fácil. No se entrometía en mi vida familiar. No me juzgaba por las relaciones rotas. Solo veía a Emma, la persona en la que me había convertido, a pesar de todo. Cuando Noé me propuso matrimonio, sentí que mi vida finalmente estaba volviendo a encajar. Planeábamos una boda pequeña, nada extravagante. No necesitaba una gran celebración. Lo que importaba era comenzar nuestra nueva vida juntos, construir una familia que no estuviera contaminada por mentiras y traiciones. Pero, por supuesto, la vida nunca es tan simple. No había hablado con mi padre ni con Margarita en años. Después de que me echaron, corté todo contacto. Me mudé de ciudad, cambié mi número de teléfono, los bloqueé en las redes sociales. De vez en cuando, me llegaban rumores de que preguntaban por mí, pero nunca respondí. Incluso después de la confesión de David, no me acerqué a ellos. ¿Qué se supone que debía decirles? ¿Que creyeron una mentira antes que a su propia hija, y que yo tuve que sufrir por su ceguera? No podía perdonarlos por eso. Entonces, 6 meses después de empezar a planear la boda, recibí un correo inesperado. Era de mi padre. Me quedé mirando la pantalla por un largo rato antes de abrir el correo. Mi corazón latía con fuerza mientras leía sus palabras. Emma, pienso en ti todos los días desde que te fuiste. Sé que cometimos un terrible error al creerle a Liliana en lugar de a ti, y no puedo decirte cuánto lo siento por todo lo que ha pasado. Margarita y yo te extrañamos más de lo que las palabras pueden expresar, y queremos enmendar las cosas. Me enteré, a través de un amigo, que te vas a casar. Me encantaría estar ahí, caminar contigo hacia el altar, como siempre imaginé. Por favor, Emma, dame la oportunidad de demostrarte cuánto lo siento. Dejé el teléfono sobre la mesa, con las manos temblando. Quería disculparse. Después de todos estos años, después de todo lo que me hicieron pasar, quería arreglar las cosas. Durante días, no pude dejar de pensar en ese correo. Estaba distraída, y aunque Noé lo notó, no me preguntó qué estaba pasando. No sabía la historia completa sobre mi familia. Sabía que no formaban parte de mi vida, pero no conocía el alcance de la traición. Lo había enterrado tan profundamente que casi se sentía como si perteneciera a otra vida. Finalmente, una noche, decidí contarle todo. Nos sentamos en la sala y le relaté cada detalle, lo de Liliana, como mi padre y Margarita me dieron la espalda cuando más los necesitaba, la confesión de David, y cómo, incluso después de conocer la verdad, no podía perdonarlos. Noé me escuchó en silencio, con una expresión pensativa. No me presionó para que tomaran ninguna decisión. No les debes nada, dijo suavemente. Si no quieres que estén en la boda, es tu elección. Este es tu día, Emma. Se trata de nuestro futuro, no del pasado. Sus palabras me reconfortaron, pero no hicieron la decisión más fácil. Una parte de mí todavía anhelaba a la familia que había perdido, aunque sabía que nunca podrían volver a ser los mismos. Quería que mi padre me acompañara al altar, que estuviera allí en uno de los días más importantes de mi vida. ¿Pero podría realmente perdonarlos por lo que habían hecho? Una semana después, finalmente respondí al correo de mi padre. Le dije que apreciaba su disculpa, pero que no estaba lista para perdonar y olvidar. Se había causado demasiado daño. Sin embargo, le permití asistir a la boda, siempre y cuando entendiera que las cosas entre nosotros nunca volverían a ser iguales. Le dejé claro que Liliana y Margarita no estaban invitadas. Eso era innegociable. 2 días después de enviar ese correo, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo me impulsó a contestar. Emma. La voz temblorosa de mi padre se escuchó al otro lado de la línea. No dije nada al principio. Solo esperé, escuchando. Recibí tu correo, dijo finalmente. Estoy muy feliz de que me permitas ir a la boda, pero tengo que preguntarte, ¿realmente no vas a invitar a Liliana? Mi estómago se contrajo. Sabía a dónde iba esta conversación. No, papá. Liliana no está invitada.
Ya sabes por qué. Hubo una larga pausa. Podía oírlo respirar al otro lado de la línea, como si intentara escoger con cuidado sus próximas palabras. Emma, es tu hermana. Sé que lo que hizo fue terrible, pero sigue siendo familia. Ha madurado mucho desde entonces. Está arrepentida por lo que hizo y quiere arreglar las cosas. Sentí como la vieja ira comenzaba a resurgir. Papá. Liliana destruyó mi vida. Perdí todo por sus mentiras, y tú y Margarita le creyeron sin cuestionar. No puedes simplemente aparecer en mi boda, como si todo estuviera bien. Entiendo eso, respondió, con voz suplicante, pero esta es una oportunidad para que estemos todos juntos otra vez, para comenzar a sanar como una familia. No puedo ir a tu boda si Liliana no está allí. No sería correcto. Me congelé. Un ultimátum. Me estaba dando un ultimátum el día de mi boda. O invitaba a la persona que había arruinado mi vida, o él no vendría. ¿Hablas en serio? Pregunté, con incredulidad y la voz llena de tensión. Lo digo en serio, Emma. Te amo y quiero estar ahí para ti, pero no puedo darle la espalda a Liliana. También es mi hija. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿De verdad vas a elegirla a ella por encima de mí otra vez? Mi voz temblaba de rabia. Después de todo lo que pasó, ¿sigues tomando su lado? No se trata de tomar lados, insistió desesperadamente. Se trata de la familia. Necesitamos unirnos. Ah, no, dije con voz fría y firme. Lo que necesitábamos era que me apoyaras cuando más te necesité. No lo hiciste. Y ahora, cuando finalmente estoy feliz, estás tratando de arruinarlo otra vez. Emma, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. No, papá. No podemos. Colgué el teléfono con las manos temblando. Las lágrimas inundaban mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No permitiría que él, Liliana o nadie más me robara este día. Había luchado demasiado para llegar hasta aquí. Los meses previos a la boda fueron agridulces. Por un lado, me iba a casar con el amor de mi vida. Por otro lado, mi padre no estaría presente. Había tomado mi decisión y la mantuve, pero dolía. En el fondo, había esperado que él me eligiera a mí, que finalmente se diera cuenta del dolor que había causado al ponerse del lado de Liliana todos esos años. Pero no lo hizo. No podía. Intenté concentrarme en las cosas positivas, elegir las flores con mi dama de honor, Raquel, finalizar el menú, escoger el vestido perfecto. Noé me apoyó en todo, nunca presionándome para invitar a mi padre o a Liliana. Sabía que esta boda se trataba de nosotros y de nuestro futuro, no de las ruinas de mi pasado. Aún así, a medida que se acercaba el día, no podía evitar sentir el peso de la ausencia de mi familia. Sabía que mi madre no podría venir. Vivía al otro lado del país, y ya no éramos cercanas. Ella había tratado de mantenerse neutral durante todo el desastre con Liliana, y aunque no la resentía por ello, eso creó una distancia entre nosotras que nunca pudimos superar. La noche antes de la boda, Raquel organizó una pequeña fiesta de despedida de soltera. Solo éramos unas pocas amigas cercanas, con mucho vino y risas. Durante unas horas, pude olvidar todo y simplemente disfrutar. Pero cuando la fiesta terminó y mis amigas se fueron, me encontré sola en mi apartamento, mirando la invitación de mi propia boda. Le había enviado una a mi padre, aunque sabía que no vendría. Una parte de mí quería romperla en pedazos, borrarlo completamente de mi vida. Pero otra parte, quizás la parte que aún añoraba a la familia que había perdido, no podía hacerlo. Finalmente llegó el día de la boda, y fue todo lo que había soñado. El sol brillaba, el aire era cálido, y mientras estaba junto a Noé en el altar, rodeada de amigos y de la familia que había elegido, sentí una paz que no conocía desde hacía años. Había tomado la decisión correcta. Mi padre no estaba allí. Tampoco Liliana. Y por primera vez, no sentí el peso de su ausencia. No los necesitaba para validar mi felicidad, para demostrar que había avanzado. Había encontrado mi propia felicidad, mi propia familia, y eso era suficiente.
mientras Noé y yo intercambiábamos nuestros votos, sentí una especie de cierre. No del tipo que viene del perdón o la reconciliación, sino del que proviene de elegirte a ti mismo, de darte cuenta de que algunas heridas no se pueden sanar, y que eso está bien. Después de la ceremonia, mientras bailábamos bajo las estrellas, me sentí libre. Durante tanto tiempo había cargado con el dolor de la traición de mi familia, dejando que me definiera. Pero ahora, de pie junto a Noé, sabía que mi pasado ya no controlaba mi futuro. Había construido una nueva vida, una llena de amor y confianza, y nada, ni mi padre, ni Liliana, ni nadie más, podría arrebatármela. Y, por primera vez en años, me sentí completa. La boda había sido un día perfecto. Allí, junto a Noé en el altar, había sentido una paz que no conocía desde hacía mucho tiempo. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno que no incluía las traiciones, mentiras y el dolor de mi pasado. Por primera vez, me permití creer que podía construir una vida libre de las sombras de mi familia. Pero en los días siguientes, cuando Noé y yo regresamos de nuestra breve luna de miel, la realidad volvió a imponerse. El peso de mi decisión de cortar lazos con mi padre, Margarita y Liliana me seguía acechando. No hubo disculpas de última hora, ni súplicas desesperadas por parte de ellos. Al no invitar a Liliana y mantenerme firme frente al ultimátum de mi padre, les dejé claro que había terminado. Pero el mundo no se detiene cuando tomas esas decisiones. Las personas siguen adelante, y a veces se hunden. Unos 2 meses después de la boda, recibí una llamada de un número desconocido. La dejé ir al buzón de voz, pero cuando escuché el mensaje, la sangre se me heló. Emma, soy Margarita. Por favor, devuélveme la llamada. Es Liliana, está en el hospital. Intentó hacerse daño. Por favor, Emma, te necesitamos. Me quedé paralizada. Liliana había intentado suicidarse. Durante un momento, sentí náuseas. Liliana, la misma hermana que había destruido mi vida con sus mentiras, estaba en el hospital porque había intentado acabar con todo. Una ola de culpa me golpeó, pero la reprimí rápidamente. Esto no era culpa mía. Liliana había tomado sus propias decisiones, y yo no era responsable de ellas. Aún así, el hecho de que Margarita me llamara, rogándome que fuera, me dejó intranquila. Reproduje el mensaje una vez más, intentando captar el tono de Margarita. ¿Era desesperación? ¿Miedo? ¿O culpa? No lo sabía. No había hablado con ella desde el día que me echaron, y ahora me pedía que volviera al caos del que había luchado tanto por salir. Esa noche, reuní el valor para contarle a Noé. Recibí un mensaje de voz de Margarita, dije, tratando de sonar neutral. Liliana está en el hospital. Intentó hacerse daño. Noé levantó la vista del fogón, con el ceño fruncido de preocupación. ¿Qué dijo? ¿Está Liliana bien? No dio muchos detalles, admití. Solo dijo que estaba en el hospital y que sonaba desesperada. Noé dejó el paño de cocina y caminó hacia mí, colocando una mano reconfortante sobre mi hombro. ¿Qué vas a hacer? Me encogí de hombros, insegura. No lo sé. He pasado años alejándome de todos ellos, de todo el daño que causaron. Pero ahora siento que me están arrastrando de nuevo a esa pesadilla. No sé si puedo hacerlo. La voz de Noé fue suave pero firme. Emma, no les debes nada. Liliana tomó sus propias decisiones, y tu familia tomó las suyas. No eres responsable por lo que le pasó. Sus palabras reflejaban lo que yo misma pensaba, pero eso no hacía la decisión más fácil. Una parte de mí, la que aún recordaba a Liliana como la pequeña hermana que una vez traté de proteger, sentía una obligación. Pero la parte racional, la que había construido una vida sin su toxicidad, sabía que no podía volver. Esa noche, me quedé despierta, dándole vueltas a todo lo que nos había llevado a este punto. Las mentiras de Liliana, los años de manipulación, la forma en que mi padre había elegido creerle una y otra vez. ¿Realmente podía regresar a sus vidas ahora, incluso con Liliana en un estado tan frágil? ¿Qué lograría con eso? Pensé en lo que podría pasar si iba al hospital. ¿Qué les diría?
¿Esperarían que la perdonara? ¿Que simplemente olvidara todo el dolor que me causó porque ahora estaba pasando por un mal momento? ¿Y si no la perdonaba? ¿Y si mi presencia solo empeoraba las cosas? A la mañana siguiente, tomé una decisión. No iba a ir. Noé me apoyó, aunque pude notar la preocupación en su mirada. ¿Estás segura? Y me preguntó. No quiero que te arrepientas más adelante. Estoy segura, le respondí, tratando de convencerme a mí misma tanto como a él. Liliana tomó sus decisiones. He pasado demasiado tiempo tratando de arreglar cosas que no son mi culpa. No voy a dejar que me hagan sentir culpable ahora. Así que no devolví la llamada de Margarita. No fui al hospital. Me mantuve alejada, eligiendo la paz que tanto me había costado ganar por encima del caos que siempre traía mi familia. Semanas después, recibí otro mensaje, esta vez de mi padre. Era la primera vez que escuchaba su voz desde el ultimátum antes de la boda. Emma, soy papá. Sé que probablemente estés enojada, y entiendo por qué. Pero Liliana está en rehabilitación ahora, y creo que significaría mucho para ella sí. Ella ha reconocido todo lo que hizo y está tratando de enmendarlo. Sé que es mucho pedir, pero tal vez sea momento de empezar a sanar como familia. Por favor, piénsalo. Borré el mensaje sin responder. Liliana estaba en rehabilitación. Estaba buscando ayuda y, según mi padre, admitiendo todo lo que hizo. Pero yo sabía mejor que dejarme arrastrar de nuevo a ese ciclo. Liliana había manipulado a la gente durante años, y aunque ahora pudiera estar haciendo las paces, eso no borraba el daño que me había hecho. No deshacía los años de sufrimiento, ni el hecho de que mi familia me había abandonado cuando más los necesitaba. Con el paso de las semanas, comenzaron a llegar más mensajes. Margarita me llamó varias veces, dejando largos y emocionales mensajes sobre cómo Liliana estaba mejorando y cómo todos querían ser una familia otra vez. Mi padre me enviaba mensajes de texto, pidiéndome que visitara a Liliana en la clínica de rehabilitación, que le diera una oportunidad. Pero los ignoré todos. Había tomado una decisión. Una tarde, unos 6 meses después del intento de suicidio de Liliana, me topé con David por casualidad. Noé y yo estábamos almorzando en un café al aire libre, disfrutando de un soleado sábado, cuando lo vi al otro lado de la calle. Nos vimos al mismo tiempo, y antes de que pudiera evitarlo, David ya estaba caminando hacia nosotros. Emma, dijo, con sorpresa en la voz. No esperaba verte aquí. Le sonreí de manera forzada, sintiendo una incomodidad inmediata. No había visto a David desde la vez que me confesó las mentiras de Liliana. Ahora, después de todo lo que había pasado, encontrarlo de nuevo se sentía extraño. Y sí, solo estamos por aquí con Noé, respondí, señalando a mi esposo, quien observaba la situación desde la mesa con curiosidad. David vaciló por un momento, luego se aclaró la garganta. No quiero interrumpir, pero, ¿has oído algo sobre Liliana? Mi cuerpo se tensó. He oído suficiente, respondí, con frialdad. Ella está en rehabilitación, continuó David, ignorando el tono de mi voz. Realmente lo está intentando, Emma. Sé que te lastimó, pero ha reconocido todo. Está trabajando en sus problemas. David. Basta, lo interrumpí, firme. Me alegro de que esté buscando ayuda, pero eso no cambia nada para mí. Ya he seguido adelante. David me miró con una mezcla de simpatía y tristeza. Lo entiendo. De verdad. Pero la gente puede cambiar, Emma. Liliana está tratando de hacer las cosas bien. Y tal vez, pero yo no necesito sus disculpas, dije, comenzando a perder la paciencia. No le debo nada. Pasé años sufriendo por sus mentiras. No voy a dejarla volver a mi vida solo porque ahora se siente culpable. David suspiró, dándose cuenta de que no cambiaría mi opinión. Y de acuerdo. Solo pensé que debía saberlo. Asentí, queriendo que la conversación terminara. Gracias por decírmelo. Él me dio una pequeña sonrisa triste antes de marcharse. Noé me observó atentamente mientras regresaba a la mesa. ¿Estás bien? Asentí,
aunque no estaba del todo segura de cómo me sentía realmente. Encontrarme con David había reavivado viejos recuerdos y dolores, pero no iba a dejar que eso me arrastrara de vuelta al pasado. Estoy bien, respondí, tratando de sacudirme el encuentro. Solo quiero enfocarme en nosotros, en nuestra vida. Con el tiempo, los mensajes de mi padre y Margarita comenzaron a volverse menos frecuentes. Liliana terminó su tiempo en rehabilitación, al parecer, estaba mejor. Pero no me importaba. Había decidido cortar los lazos para siempre, y no iba a mirar atrás. Con el tiempo, las llamadas cesaron por completo. Mi padre y Margarita debieron darse cuenta de que no iba a regresar, sin importar cuánto insistieran. Liliana también parecía entender que no había manera de reparar lo que había roto. Así que seguí adelante, dejando el pasado donde pertenecía, detrás de mí. A veces, en las noches más silenciosas, me encontraba pensando en cómo habría sido mi vida si Liliana nunca hubiera dicho esas mentiras. Si mi padre nunca le hubiera creído, ¿seguiríamos siendo una familia? ¿Habrían sido las cosas diferentes? Pero esos pensamientos eran fugaces, y siempre los apartaba. Ahora tenía mi propia familia, con Noé. Estábamos construyendo una vida juntos, una que no estaba manchada por la dinámica tóxica de mi pasado. Y eso era suficiente para mí. Eventualmente, dejé de preguntarme si alguna vez volverían a buscarme. De algún modo, sabía que ya no lo harían. Sabían que no había perdón posible, al menos no el tipo que ellos esperaban. Mi vida había cambiado para siempre, pero no dejé que el dolor me definiera. Había encontrado el poder de elegirme a mí misma, de priorizar mi paz sobre las expectativas de los demás. Había aprendido que a veces, cortar lazos no es una pérdida, sino una victoria. Y con esa verdad en mi corazón, finalmente pude avanzar.